Hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos a este nuevo video acerca de límites, en el cual vamos a conocer las propiedades de límites aplicados a las funciones trigonométricas. En primer lugar, vamos a tener el límite aplicado a la función seno cuando x se aproxima a c. Tenemos aquí la gráfica de la función seno de x, donde podemos ver que esta función es continua a lo largo de todos los valores de x. Como pueden ver, todo el recorrido de la función es continuo. Es decir, no hay huecos y tampoco hay lo que se conoce como asíntotas, que ya veremos más adelante, que sí poseen otras funciones trigonométricas. Entonces, ya que la función seno de x es continua, se puede realizar la sustitución directa para evaluarse en la función. Así que cuando x se aproxima a c, el límite de la función es nada más y nada menos que el seno evaluado en el valor de x. En el caso de la función coseno, también es una función continua a lo largo de todos los números reales. Es decir, no hay huecos y tampoco hay asíntotas o saltos, por lo que la propiedad del límite del coseno de x cuando x se aproxima a c nos indica que se puede realizar la sustitución directa. Simplemente calcular el coseno en el valor de x. Este no es el caso de la función tangente, ya que la función tangente sí que posee asíntotas. Las asíntotas, en este caso asíntotas verticales, son rectas. Ustedes pueden ver que la gráfica de la tangente es una curva y pues las asíntotas son rectas que se aproximan a esta curva pero nunca se tocan. Estas rectas no son parte de la gráfica de la tangente, las he colocado para mostrarles simplemente lo que son las asíntotas y los valores donde se producen, ya que en esos valores la función no es continua. Hay un salto que ya vamos a interpretar. Y es que sucede que la función tangente o el límite de la función tangente se puede escribir como el límite de una fracción que es el seno entre el coseno. Funciones en las cuales se puede realizar una sustitución directa, se puede sustituir el valor de x directamente siempre y cuando el valor de c no produzca que el coseno sea 0. Ya que si el coseno es 0, entonces nos queda una división por 0 y es en esos valores que se produce lo que es la asíntota vertical en este caso. He anotado aquí el periodo cada cuanto el valor de c toma un valor que produce un coseno de 0. Donde podemos ver que es pi medio más menos pi por n, y n puede ser cualquier número. Por ejemplo, si n vale 0, esto sería pi medio, y tendríamos aquí el coseno de pi medio, que es el coseno de 90, que equivale a 0. Sin embargo, aquí en esta recta los valores están dados en radianes, por lo que aquí tenemos el pi medio, que sería la mitad de 3.14, donde podemos ver que existe una asíntota. También podemos ver en el caso de que n valga 1, aquí tendríamos pi medio más 1, que se nos convierte en 3 pi medio, que sería donde hay otra asíntota vertical. De igual manera, si aquí tuviéramos pi medio menos 1, o sea menos un pi, entonces tendríamos aquí una asíntota en menos pi medio y tendríamos también una asíntota luego en menos 3 pi medio. Entonces se puede concluir que esta propiedad es aplicable siempre y cuando el valor de x pertenezca al dominio de la tangente. En este caso, el dominio de la tangente son todos los números sin incluir estos valores de c. Pasamos a analizar la gráfica de otra manera. Tenemos aquí la gráfica de la tangente y sus asíntotas, pero también he marcado en color púrpura o morado, he marcado la gráfica del coseno. En esta gráfica conjunta podemos ver que cuando el coseno llega a valer 0, que es cuando intersecta al eje x, es cuando se producen las asíntotas verticales. Pasamos a ver otra gráfica y otras propiedades. Tenemos la función cosecante, donde se puede realizar la sustitución directa siempre y cuando el seno no sea 0, ya que en esta función también hay asíntotas, y estas asíntotas se producen cuando el seno vale 0, ya que la función cosecante
es el recíproca del seno, que equivale a 1 dividido entre seno. Por lo tanto, una función fraccionaria, en la que al tener el denominador en 0, se produce una indeterminación que nos genera una asíntota, que son las que mostramos aquí. Los valores para que el seno sea 0 ya los pudimos ver en la primera gráfica. Tenemos que el seno es 0, por ejemplo, en 0. El seno de 0 es 0. Podemos ver aquí una asíntota. El seno de pi es 0. La fórmula para determinar los valores en los que el seno se convierte en 0 sería más menos pi multiplicado por n. Por ejemplo, si n vale 0, ya tenemos que es en 0 una asíntota. Si vale menos 1, tenemos en menos pi, aquí en menos 3.14. Tenemos otra asíntota en menos 2pi, que sería menos 6.28, tendríamos otra asíntota. Y de igual manera, si n vale 1, tendríamos una asíntota acá en pi, que son 3.14, y en 2pi, y así sucesivamente. Siempre cada pi habría una asíntota vertical. Y por lo tanto, en esos valores el límite no existe. Algo que no les había comentado acerca de la existencia del límite. Recuerden que los límites existen cuando al aproximarnos por la izquierda y aproximarlos por la derecha se llega al mismo valor. Algo que no les mencioné en las gráficas anteriores. Pero ya que lo recordé, vamos a ver, por ejemplo, cuando nos aproximamos a 0. Cuando nos aproximamos al valor de 0, vemos que la gráfica viene por acá y se dirige hacia el menos infinito. En cambio, cuando nos acercamos a 0 por la derecha, vemos que la gráfica viene por acá y se dirige hacia el más infinito. Lo mismo sucede alrededor de cada una de las otras asíntotas, donde se puede ver que por un lado nos aproximamos a un valor, a un infinito, y por el otro nos aproximamos a otro. Vemos que siempre se repite el mismo caso. Los límites laterales van hacia distintos lados y por lo tanto, como no van hacia el mismo valor, entonces el límite en esos puntos, donde el seno vale 0, en esos puntos el límite no existe. Pasamos a ver otra gráfica. Tenemos aquí la gráfica conjunta del seno y la cosecante, donde en marrón les he mostrado la gráfica del seno. Y podemos apreciar que es cuando el seno vale 0 que se producen las asíntotas. Por ejemplo, aquí en pi, luego en 0, luego en pi. En este caso aquí era en menos pi, luego en pi. 2pi, vemos que es donde se producen las asíntotas verticales. Pasamos a otra gráfica. Vamos ahora con la propiedad del límite de la secante de x, cuando x se aproxima a c. Al igual que en los otros casos, se puede hacer la sustitución directa siempre y cuando, en este caso, el coseno no sea 0, ya que la secante se puede escribir como 1 sobre coseno, ya que es el recíproco del coseno. Y por lo tanto una fracción. Entonces cuando el denominador de esta fracción es 0, que es cuando el coseno de c es 0, es que se va a producir una asíntota vertical. Las asíntotas verticales se producen cuando el numerador no vale 0, es decir, es distinto de 0, y el denominador sí vale 0. Solamente en estos casos se producen asíntotas verticales, que es algo que más adelante vamos a estudiar utilizando límites para que aprendamos a dibujar las gráficas o a entender la forma que tienen las gráficas de otras funciones fraccionarias. En este caso entonces, cuando el coseno de c vale 0 es cuando se producen las asíntotas verticales. Gracias a la gráfica combinada podemos ver que cuando el coseno llega a valer 0 es que se producen las asíntotas verticales. El coseno, ya les decía, vale 0 para 90, que sería pi medio, por ejemplo aquí, o para menos 90 o 270, que sería menos pi medio, por ejemplo aquí.
Y la interpretación de la existencia del límite en estos puntos es igual que la que les mencionaba con la cosecante. Cuando nos aproximamos a algún valor, por ejemplo en este caso si nos aproximamos aquí a menos pi medio, tanto por la izquierda como por la derecha, en este caso por la izquierda, vemos que la gráfica tiende al menos infinito, mientras que al aproximarnos por la derecha vemos que la gráfica tiende al más infinito. En esta otra vemos cómo al aproximarnos por la izquierda la gráfica tiende a más infinito y al aproximarnos por la derecha la gráfica tiende al menos infinito. Por lo tanto, no tienden al mismo valor, el límite no existe en estos puntos. Pasamos entonces a lo que sería la última función trigonométrica, que es la cotangente de x. Igual que en las anteriores, válido realizar la sustitución directa siempre y cuando la función sea continua en el valor c. Tenemos aquí la gráfica de la cotangente, puede verse que es invertida de la tangente, por lo tanto la cotangente recordemos que se puede reescribir como el coseno entre el seno. En el caso de la tangente teníamos que ver que el coseno no fuera cero, en este caso tenemos que ver que el seno no sea cero, ya que si el seno evaluado en c vale 0, se nos va a producir una división por 0 que nos va a generar la asíntota. En la gráfica tengo marcada la función seno en color marrón, tengo marcado en color verde las asíntotas y en color negro la gráfica de la cotangente. Y puede apreciarse que cuando el seno vale 0 es cuando se producen las asíntotas. Al igual que en los casos anteriores, la existencia del límite en estos puntos donde hay asíntota puede interpretarse por los límites laterales. Cuando nos aproximamos por la izquierda, por ejemplo aquí a pi, que es menos pi, que es uno de los puntos donde el seno vale 0, vemos que la gráfica de la cotangente se va hacia el menos infinito. Mientras que cuando nos aproximamos a menos pi por la derecha, vemos que la gráfica se va al más infinito. Y esto se repite a lo largo de todas las asíntotas. Vemos que por un lado nos vamos al menos infinito y por otro nos vamos al más infinito. Por lo tanto, en estos puntos el límite no existe. Para cualquiera de los otros puntos donde no hay asíntota, donde la función es continua, sí que se puede realizar la sustitución directa para evaluar el límite. En los próximos videos estaremos viendo límites de funciones trigonométricas especiales y también estaremos viendo ejercicios con funciones trigonométricas, ya que con esto doy por terminado lo que serían las propiedades del límite aplicado a funciones trigonométricas. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.